Saludos mis hermanos, Dios les bendiga mucho, abundantemente. Bienvenidos al estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es un estudio resumido del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Si se recuerda, es una carta que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que él fundó en su segundo viaje misionero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a empezar a leer de los versículos 1 al 12, pero es un capítulo muy interesante, muy lindo. El tema central de este capítulo es la santificación del cristiano. El texto clave de este capítulo es el versículo 7, que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es el llamado de Dios a cada cristiano. Santificación, que dice, no es lo mismo que usted ser canonizado. Cuidado, no. La santificación en la Biblia, en término bíblico, significa apartado del pecado para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Apartarnos del pecado para servir a Dios. Eso es lo que significa la santificación. Y vamos a ver este término aquí dos veces. Pablo lo menciona aquí en este capítulo 4. Aunque Dios nos apartó, nos santificó en el momento de la salvación, ¿verdad? Cuando vinimos a Cristo con fe y pedimos perdón por nuestros pecados, por fe en Cristo, teniendo fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. En ese momento Dios nos apartó para ser sus hijos, ¿verdad? Eso es un tipo de santificación. Pero la santificación que está hablando Pablo aquí es un proceso continuo donde el cristiano a diario decide obedecer a Dios y no pecar. Decide ser fiel a la palabra y no pecar. Y Dios nos dio el poder para esto, el Espíritu Santo. No lo podemos hacer solos. Es imposible. Estamos viviendo en un cuerpo humano, así que estamos propensos a pecar, ¿verdad? Pero es una decisión diaria que hacemos, ¿verdad? De apartarnos del pecado para seguir a Cristo. Ese es el proceso de la santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a leer los versículos 1 al 12 y a estudiar 7 enseñanzas que vemos aquí en los versículos 1 al 12. Dice así la palabra, pero primero pedimos a Dios su guía y su dirección. Padre, en este momento, en esta hora, guíanos, toca nuestros corazones, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que al leer tu palabra, esta haga cambios en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro corazón. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos desde el versículo 1. Dice así, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, o en algunas traducciones cuerpo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. El primer concepto de enseñanza aquí está en el versículo 1. Debemos vivir como hemos aprendido de la palabra. Hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, versículos bíblicos se los pueden dictar a usted de memoria, pero sabe que es importante vivir la palabra que conocemos. Si usted sabe poco de la palabra pero la vive, está complaciendo más a Dios que aquel que sabe mucho de la palabra y la vive poco. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo dice que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Que lo que aprendieron ellos de Pablo y de Timoteo cuando se fundó la iglesia, que lo que aprendieron de él, que lo vivan y lo vivan más y más. Es el consejo de Pablo, es el consejo para nosotros hoy día también. La segunda enseñanza está en el versículo 3. La voluntad de Dios para el cristiano es que se aparte del pecado y le obedezca a Él, a Dios. Esa es la santificación. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para los cristianos. Acuérdense lo que significa la santificación: apartarnos del mundo, del pecado, y para entonces obedecer a Dios y vivir para Él. Esa es la santificación. Es un esfuerzo diario, como dijimos al principio, ¿verdad? Buscamos a Dios en oración, en la palabra, ¿verdad? Y así el Espíritu Santo es el que vive a través de nosotros y no nosotros mismos, ¿verdad? La otra enseñanza está en los versículos 4 al 6. La voluntad de Dios es que el cristiano honre a Dios con su cuerpo, no participando de inmoralidad sexual. En los versículos 4 al 6 Pablo cubre esta parte, ¿verdad? Había un problema de este tipo en Grecia en esos tiempos. Acuérdense que Tesalónica está en lo que es hoy día Grecia. Era un pueblo pagano. Cuando ellos vienen y conocen al Señor, conocen a Cristo, se convierten en cristianos, ellos tienen que dejar mucho de la conducta que se le había enseñado a ellos por mucho tiempo, y parte de eso era liberación sexual total. Y aquí Pablo les está recordando cuidado de no estar viviendo una vida donde el pecado sexual es prominente, ¿verdad? La voluntad de Dios, otra vez, es que el cristiano honre a Dios con su cuerpo, no participando en inmoralidad sexual. Si usted está casado, su fidelidad sexual, emocional, es con su esposa, no es con otra persona, ¿verdad? Y si usted no está casado, pues entonces aquí Pablo habla no fornicar, o sea, no estar teniendo relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa, ¿verdad? Así que Pablo aquí está exhortando a los tesalonicenses a guardarse del pecado sexual. La otra enseñanza está en el versículo 7. Dios ha llamado a cada cristiano a la santificación. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Otra vez, santificación significa apartarnos del pecado, ¿verdad? Para entonces vivir una vida que agrada a Dios, hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Dios nos llama a la santificación. Y vuelvo y recalco, y esa es la enseñanza del versículo 8.
Dios ha dado al Espíritu Santo a cada cristiano para que tenga poder sobre el pecado y pueda obedecer a Dios. Esa es la enseñanza del versículo 8. Así que no estamos solos en esto. El Espíritu Santo nos da el poder. El Espíritu Santo que vive en nosotros, que Dios nos ha dado en el momento de la salvación, ese es el que nos da el poder para vencer el pecado y tener una vida que agrada a Dios. No una vida perfecta. Vivimos en la carne, ¿verdad? Vivimos en este mundo, pero una vida que agrada a Dios, un proceso de santificación. Así que está en el versículo 8, tenemos al Espíritu Santo. En los versículos 9 y 10 hay otra enseñanza. El cristiano debe abundar en amor por los otros hermanos en Cristo y velar por ellos. Pablo habla de que él no tiene ni siquiera que exhortarles a ellos sobre el amor fraternal, porque ellos lo practican y lo practican bien. Es algo que Pablo les enseñó a ellos al principio de la iglesia, y estos hermanos son serios en practicar el amor fraternal entre ellos. Y fíjese que más dice, que ellos han demostrado este amor por toda Macedonia. Macedonia es esa región donde está Tesalónica y otros pueblos que están ahí en la parte norte de Grecia. Ellos han regado su amor por todas las iglesias que están por allí, en esa zona de Grecia. Qué lindo cuando el cristiano demuestra su amor por los demás cristianos. Es fácil demostrar amor con nuestra familia, ¿verdad? Es natural. Pero el amor cristiano con los demás, que no son nuestra familia de sangre, sino familia de fe. Qué lindo que ellos así lo demuestran. Y nuestra iglesia demuestra ese amor para nuestros hermanos en Cuba. Ahora mismo les estamos enviando más ayuda porque la necesitan. Están pasando necesidad de comida, fíjense. Así que es importante que el cristiano demuestre su amor con todos los hermanos de la fe. Dice también que en los versículos 11 y 12 hay otra enseñanza. El cristiano debe trabajar y vivir honradamente, ¿vio eso? Para dar un buen testimonio a los demás y no pasar necesidad. Qué triste es ver un cristiano que es vago, es flojo para trabajar, siempre está necesitado, siempre está buscando trabajo porque no es responsable con el trabajo que Dios provee y responsable con el dinero que Dios provee para nosotros, ¿verdad? Así que lo que está hablando Pablo es que es un buen testimonio para los demás. Cuando somos responsables con nuestro trabajo, somos buenos trabajadores y buenos proveedores para nuestro hogar, ¿verdad? Para que no falte nada. Dios da. Somos nosotros los que no cuidamos lo que Dios nos da. En este caso Pablo está hablando de los trabajos, ¿verdad? Y del dinero que Dios provee. Vamos a leer ahora versículos 13 al 18, porque aquí hay algo muy lindo, muy tremendo para nosotros. Habla del rapto de la iglesia de parte de Cristo. Vamos a leer versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que han muerto en Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Aquí Pablo está hablando del momento ese especial, bello, cuando Jesucristo viene no a posarse sobre la tierra, viene hasta las nubes, hasta cierta altura, y viene a llevarse a su iglesia. ¿Qué iglesia? Los que han creído en Jesucristo como su Salvador personal, los que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz de forma sincera. Esa es la iglesia de Cristo. Y Él viene a llevarse, dice primero, ¿verdad? A los que han muerto creyendo, esos van a ser resucitados primero, y después los cristianos que están vivos serán arrebatados en las nubes. Así que el versículo 16 tiene la primera enseñanza para nosotros. Cristo viene pronto a llevarse a los que han creído en Él, resucitando primero a los creyentes que han muerto. Eso nos dice el versículo 17. Y ahí, después de eso, la otra enseñanza está en el versículo 17, que luego los creyentes que están vivos todavía, que no han muerto, los creyentes serán transformados y serán arrebatados para ser llevados por Cristo al cielo. Y esos dos grupos estarán con Cristo para siempre. Esa es la iglesia del Señor. Envié por correo esta hojita y aquí está un pequeño diagrama, ¿verdad?, que demuestra el rapto de la iglesia. Y la mayoría de las iglesias evangélicas como la nuestra creemos por la Biblia, ¿verdad?, por el libro de Daniel, por Apocalipsis, por Primera de Tesalonicenses y otros versículos, que Cristo viene a llevarse su iglesia justo antes del principio de la gran tribulación. El principio de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años donde va a ser un periodo del anticristo. El anticristo es un hombre, 100% hombre, que va a estar obedeciendo a Satanás y la voluntad de Satanás, ¿verdad? Y va a controlar a mucha gente. Nadie podrá comprar o vender, trabajar, ¿verdad?, durante ese periodo si no tiene la marca de la bestia, la marca del anticristo, que pensamos que es un número, una identificación especial. Y este anticristo va a perseguir a todos aquellos que van a creer en Cristo durante ese tiempo. Pero el rapto de la iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación. O sea, el rapto de la iglesia será el principio de la gran tribulación, si lo podemos llamar así. Pero recuerde, la Biblia nos indica, la iglesia será tomada por Cristo. Así que el creyente en Cristo no pasará por ese tiempo terrible de la gran tribulación. La última enseñanza está en el versículo 18, la enseñanza número 10. No debemos alentarnos unos a otros, los cristianos, con la promesa del rapto. Con estas palabras de Pablo debemos alentarnos unos a otros. Eso está en el versículo 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que estamos pasando en este mundo este mundo está lleno de tragedia, está lleno de enfermedad, problemas, ¿verdad?, que nos agobian a diario, y la enfermedad de nuestros cuerpos, enfermedades entre nuestros seres queridos. Pero debemos enfocarnos en ese momento cuando Cristo viene a llevarse su iglesia. Nos da aliento, nos da algo por lo cual esperar, estar a la expectativa de ese momento donde los que estamos vivos seremos transformados. Yo no sé si estaré vivo o estaré muerto, ¿verdad? Pero primero los muertos en Cristo resucitarán, tendrán un cuerpo especial y irán al cielo con Cristo, ¿verdad?, en un cuerpo especial.
Así como cuando Cristo resucitó después de ser crucificado, era un cuerpo que se podía tocar, un cuerpo también que comía, pero traspasaba paredes, así que es un cuerpo especial. Y luego los que están viviendo, los cristianos que están vivos, serán transformados, nuestro cuerpo será cambiado y Cristo nos llevará ante su presencia. Va a ser un momento lindo, pero esto también nos hace pensar en algo, que nuestros seres queridos, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo también participen de ese rapto, que no se queden atrás. Y eso es una labor que cada cristiano debe tomar en serio. Nosotros debemos hablarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos de Cristo, de la salvación en Cristo Jesús. Que cuando llegue ese momento, que Cristo venga por su iglesia, que ellos también se vayan. Y decirles a ellos de este momento cuando Cristo se va a llevar a los cristianos. Tenemos que contar esta historia, esta promesa de Dios. Tenemos que contarla. ¿Sabe por qué? Porque aquel que no cree ahora va a tener un chance más. Pero solo si reconoce ese momento cuando Cristo se lleva a la iglesia. Que él sepa, oh, fulano ya no está, el otro fulano no está, se fueron la gente de esta iglesia. Ese es el rapto que me habían hablado. Así que ahora yo tengo un chance más de ir a Cristo en arrepentimiento y convertirme en un cristiano para poder ir al cielo. Pero si esa persona no sabe de este evento, entonces no tendrá ese segundo chance. Aunque quizás sí, va a haber personas que van a predicar durante ese tiempo, personas que se van a convertir y van a predicar durante ese tiempo. Así que ojalá el que no haya creído en el momento del rapto, que pueda entonces en ese tiempo convertirse a Cristo. Así que oremos por las personas, siempre ore por las personas a quien usted le va a hablar de Cristo. No lo haga por usted mismo. Necesita el poder de Dios. El Espíritu Santo será quien toque el corazón de esa persona a quien usted le va a hablar. Simplemente usted cuente lo que sabe. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y solamente lo que debes hacer es creer en ese sacrificio, creer que eres pecador, reconocer que eres pecador, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz como tu Salvador, y serás salvo, serás un cristiano, serás un seguidor de Cristo y tendrás salvación y vida eterna. Y vida eterna. Ese es el mensaje, es sencillo. Y usted, si usted quiere, ahí cuéntele lo que Dios ha hecho por usted en su vida, ¿verdad? Pero el resto es el Espíritu Santo, el que tocará ese corazón, lo convencerá de su pecado, ¿verdad? Y lo traerá a los pies de Cristo. Nuestra labor es simplemente compartir de Cristo con otros. Que este estudio haya sido de bendición. Yo sé que la palabra es de bendición. Pero hermanos, oremos por aquellas personas que todavía no conocen a Cristo alrededor nuestra. Y que Dios nos use a nosotros como instrumentos imperfectos que somos, pero que nos use para llevar a otros a la salvación también. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu mensaje de hoy, gracias Padre por la enseñanza y por la promesa, Señor, por la promesa de que vienes a llevarte a tu iglesia, que vienes a recoger a los cristianos antes de la gran tribulación. También te pedimos, Señor, que nos ayudes en este proceso de la santificación cada día, que nosotros tengamos en la mente y en el corazón, apartarnos del pecado para
hacer tu voluntad y hacer tu trabajo. Pedimos que nos bendigas, cuida a cada familia, cuida, Señor, y bendice a cada persona que está escuchando y su familia. Padre, cuida de cada familia de la iglesia. Te lo pedimos no en nuestros méritos, sino en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.